Pero, ¿por qué le llamamos cáncer? Se cree que Hipócrates fue el primero en usar el término carninos, relativo a cangrejo. No se sabe la razón, pero se sospecha que es porque lo que veía en una neoplasia mamaria le recordaba a un cangrejo, enterrado en la arena con las patas extendidas. ¿Qué es el cáncer? La palabra cáncer es un término muy amplio que abarca más de 200 tipos de enfermedades, cada una de ellas con características diferentes al resto, tienen diferentes causas, diferente evolución y tratamientos específicos. Sin embargo, todas ellas tienen un denominador en común, la célula cancerosa, que tiene la capacidad de multiplicarse y diseminarse por todo el organismo sin control. El cáncer es sinónimo de malas noticias, largos tratamientos, quimioterapias, radiación y hasta hace poco una muerte segura. Y no es para menos, el cáncer, junto a las enfermedades infecciosas, la desnutrición, las cardiopatías y las guerras, son causas importantes de muertes para los humanos. 8.8 millones de mexicanos murieron por cáncer en 2015, esto según números del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero por otra parte, mucho de lo que sabemos hoy sobre la biología celular es gracias a las investigaciones relacionadas con él. Los organismos pluricelulares, como los animales o nosotros, los seres humanos, están en constante cambio. Los miembros jóvenes crecen, se desarrollan, y los que no lo hacen se renuevan continuamente. Ejemplo de esto es que el cabello y las uñas crecen. Además, tenemos la capacidad de autorrepararnos. ¿Una herida cicatrizará? Los mecanismos que controlan todos estos procesos pueden cometer errores, perturbando las reglas básicas del comportamiento social de la célula. La enfermedad más importante relacionada a la renovación tisular es el cáncer. Las células, en lo individual, deben de adaptar su comportamiento a las necesidades del organismo, y todas deben de hacerlo como una sola. Para cumplir con estas exigencias, las células deben dividirse cuando se necesitan células nuevas y también evitar hacerlo si no es necesario. Deben vivir el tiempo que sean útiles y autodestruirse cuando ya no lo sean. Tienen que cumplir con su función especializada y mantener el lugar que les corresponde. En cambio, cuando una célula sufre una alteración genética que le permite sobrevivir, dividirse cuando no debería y producir células hijas con el mismo comportamiento antisocial, egoísta e insidioso, la organización del tejido y la función que desempeña en el órgano de donde es se ven amenazados, poniendo en riesgo la integridad del organismo. La célula cancerosa y su progenie se definen por dos propiedades heredables. Proliferan en contra de las limitaciones normales. Invaden y colonizan lugares que no son de ellas. Las que tienen la primera característica, pero no la segunda, proliferan en forma excesiva, pero permanecen agrupadas en una sola masa que produce un tumor. En este caso le llamamos benigno, y se puede extirpar en su totalidad con cirugía. Las que tienen las dos características es la célula cancerosa. Tiene la capacidad de invadir tejidos circundantes gracias al torrente sanguíneo o los vasos linfáticos. A este mecanismo le llamamos metástasis. La epidemiología identifica causas prevenibles de cáncer. Prevenir es mejor que curar, y para prevenir el cáncer debemos conocer sus causas. Hay factores ambientales o características del estilo de vida que desencadenan la enfermedad y contribuyen a su progresión. Si es así, ¿cuáles son? Las respuestas a estas preguntas pueden obtenerse sobre todo a través de la epidemiología, el análisis estadístico de poblaciones humanas que se emplea para buscar factores relacionados con la incidencia de una enfermedad. Esta disciplina ha aportado evidencias convincentes de que el ambiente cumple una función importante en la producción de la mayoría de los casos de cáncer. Por ejemplo, los tipos de cáncer frecuentes en una población varían de un país a otro, y los estudios realizados en individuos que migran demuestran que el riesgo de desarrollar cáncer es determinado por el lugar donde viven las personas y no por el sitio donde han nacido. Aunque todavía resulta difícil descubrir qué factores específicos del ambiente o del estilo de vida son fundamentales para esta enfermedad, y muchos aún se desconocen, algunos han sido identificados en forma bastante precisa. Por ejemplo, hace mucho tiempo se observó que el cáncer cervical,
originado en el epitelio que reviste el cuello uterino, era mucho más frecuente en mujeres casadas que en mujeres solteras. Esto apuntaba a una causa relacionada con la actividad sexual. Ahora sabemos, a través de estudios epidemiológicos modernos, que la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se asocian con la infección del epitelio cervical por ciertos subtipos de un virus común denominado del papiloma humano. Este virus se transmite a través de la relación sexual y en ocasiones, si el paciente es desafortunada, puede producir una proliferación descontrolada de las células infectadas. Con este conocimiento, podemos intentar prevenir el cáncer evitando la infección. Por ejemplo, por medio de vacunas contra el virus del papiloma humano. Este es un área de investigación activa. Sin embargo, en la gran mayoría de los cánceres humanos, los virus no parecen desempeñar un papel importante. El cáncer no es una enfermedad infecciosa, pero la epidemiología revela otros factores. Por ejemplo, la obesidad se relaciona con un aumento del riesgo de cáncer y se sospecha que la relación es causal. Sin embargo, la etiología ambiental más importante de todas es el tabaquismo, que no solo es responsable de casi todos los casos de cáncer de pulmón, sino que además aumenta la incidencia de varios otros tipos de cáncer, como el de vejiga. Se estima que si se pudiera eliminar el tabaquismo, se podría prevenir alrededor de un 30% de todas las muertes por cáncer. No se conoce otra estrategia o tratamiento que ejerza un impacto tan grande sobre la tasa de mortalidad por cáncer. Como explicaremos a continuación, no importa con qué intensidad se trate de prevenir el cáncer, nunca se podrá erradicarlo por completo. Siempre habrá casos que demanden tratamiento. Para idear tratamientos exitosos es preciso comprender la biología de las células cancerosas y los mecanismos que determinan el crecimiento y la diseminación de los tumores. El cáncer se desarrolla debido a una acumulación de mutaciones. El cáncer es básicamente una enfermedad genética. Ocurre como consecuencia de cambios patológicos en la información transportada por el ADN. La enfermedad difiere de otros trastornos genéticos en que las mutaciones producidas son sobre todo mutaciones somáticas, las que ocurren en células individuales del cuerpo maduro, en el lugar de las mutaciones en la línea germinal que ocurre en las células germinales a partir de las cuales se desarrolla un organismo multicelular. La mayoría de los agentes identificados que se saben contribuyen a la etiología del cáncer, como la radiación ionizante y casi todas las sustancias químicas carcinógenas producen mutaciones. Esto significa que ocasionalmente generan cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN. No obstante, incluso en un entorno libre de humo de tabaco, radioactividad y todos los demás mutágenos externos que nos preocupan, las mutaciones ocurren espontáneamente como resultado de las limitaciones existentes del ADN. Aunque el ADN se replica y se repara con gran precisión, se produce un error en promedio de 1.000 millones a 10.000 millones de nucleótidos copiados. Esto significa que las mutaciones espontáneas se encuentran a una velocidad estimada alrededor de 1 millón a 10 millones de mutaciones por división celular, incluso en ausencia de estimulación de mutágenos externos. En un cuerpo humano puede experimentar alrededor de 10.000 billones de divisiones celulares durante toda la vida. Por lo tanto, en una persona cada gen individual puede sufrir mutaciones en más de 1 billón de ocasiones diferentes en el transcurso de su vida. La explicación es que se necesita más de una mutación única para que una célula normal se transforme en cancerosa. Estas mutaciones no se producen al mismo tiempo, sino en forma secuencial, por lo general durante un periodo de muchos años. Por lo tanto, el cáncer es una enfermedad típica de la vejez. En realidad, la mayoría de las células cancerosas humanas no solo contienen muchas mutaciones, sino que además son genéticamente
inestables. Esta inestabilidad genética es el resultado de mutaciones que interfieren sobre la replicación precisa y el mantenimiento del genoma y, en consecuencia, la tasa de mutaciones en sí. El aumento de la tasa de mutaciones es la consecuencia de un defecto en una de las muchas proteínas necesarias para reparar el ADN dañado. Algunas veces puede haber un defecto en los mecanismos de control que normalmente evitan que una célula con su ADN dañado. Otras veces puede haber un defecto de la maquinaria de la mitosis. Las secuencias de estos defectos en la manera que la célula cancerosa maneja su ADN suelen manifestarse como roturas y reordenamientos en los cromosomas que producen un cariotipo inestable con manifestaciones anormales. El cáncer adquiere propiedades que le otorgan una ventaja competitiva. Las mutaciones que conducen al cáncer no inhabilitan a las células cancerosas. Por el contrario, les otorga una ventaja competitiva sobre sus vecinas. Esta ventaja que poseen las células mutantes es nociva para el organismo multicelular, como unidad. Los factores ambientales o relacionados con el estilo de vida, que no son mutágenos, como por ejemplo la obesidad, pueden contribuir al desarrollo del cáncer, al alterar las presiones que determinan la selección de los tejidos corporales, y de esta manera ayudan a que las células mutantes sobrevivan. Favorece a las células portadoras de mutaciones, porque aumenta la proliferación y la supervivencia. Los distintos cánceres requieren diferentes combinaciones de propiedades. No obstante, podemos presentar una lista general de conductas claves que poseen las células cancerosas en contraposición a las normales. Dependen menos de las señales provenientes de otras células para crecer, sobrevivir y dividirse. Las células cancerosas tienen menos probabilidad de autodestruirse por apoptosis. A diferencia de la mayoría de las células normales humanas, las células cancerosas en general pueden proliferar de manera ilimitada. La mayoría de las células cancerosas son genéticamente inestables, con una tasa de mutaciones mucho más elevada a las de las células cancerosas son normalmente invasoras, y esto suele deberse, en parte, a que carecen de las moléculas de adhesión celular, como las caderinas, que las mantiene en Las células cancerosas pueden sobrevivir y proliferar en tejidos extraños, formando tumores secundarios, metástasis, mientras que la mayoría de las células normales mueren cuando cambian de lugar. Muchos tipos diferentes de genes son cruciales para el desarrollo del cáncer. Se han utilizado varios enfoques para determinar los genes y las mutaciones esenciales para que se desarrolle el cáncer. Si bien se logró identificar muchos de los genes más importantes, todavía continúa la búsqueda de otros. En algunos casos, las mutaciones peligrosas son las que determinan que los genes afectados se activen en forma excesiva. Estas mutaciones ejercen un efecto dominante. Solo se necesita una copia mutada del gen para producir problemas. El gen mutante resultante se denomina oncogen. Por lo tanto, la forma normal del gen se denomina protooncogen. En otros genes, el peligro yace en mutaciones que destruyen la función genética. Por lo general, estas mutaciones son recesivas. Ambas copias del gen deben perderse o inactivarse para que se manifieste algún efecto. El gen afectado se denomina como gen supresor de tumores. Los genes supresores de tumores se identificaron por primera vez en estudios de genética humana. En ocasiones se detectan individuos que han heredado una mutación en un gen supresor de tumores. Aunque una copia de este gen es suficiente para el comportamiento normal de las células, a estas les falta solo una mutación para perder la función completa del gen. Como el cáncer necesita menos mutaciones adicionales para desarrollarse en estos individuos, la enfermedad se produce con mayor frecuencia y en promedio a una edad más temprana, a veces en la infancia. En consecuencia, las familias portadoras de estas mutaciones son muy propensas a desarrollar cáncer.
Los protooncogenes y los genes supresores de tumores son de varios tipos y representan las diferentes y numerosas clases de alteraciones de comportamiento que pueden expresar las células cancerosas. Algunos de estos genes codifican factores de crecimiento, receptores, componentes de las vías de señalización intercelulares activadas por factores de crecimiento. Otros codifican proteínas reparadoras del DNA, mediadores de la respuesta del daño al DNA o reguladores del ciclo celular o del programa de muerte celular. Incluso hay otros genes que codifican moléculas de adhesión celular, como las caderinas. El cáncer colorectal ejemplifica el grado en que la pérdida de un gen puede conducir a la proliferación de un tumor. El cáncer colorectal representa un ejemplo bien estudiado, que permite demostrar en primer lugar la forma en que se puede identificar un gen supresor de tumores. La búsqueda de genes importantes para el desarrollo de cáncer comienza a veces con una familia que presenta una predisposición hereditaria a una forma específica de la enfermedad. Como ya se ha dicho, Adenosus polyposis coli es un gen supresor de tumores que con frecuencia está ausente o inactivo en los individuos con cáncer colorectal. Se descubrió a partir de la evaluación de defectos genéticos en familias predispuestas a desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, identificar el gen es solo la mitad de la batalla. El siguiente paso consiste en determinar qué hace el gen en una célula normal y la razón por la cual las alteraciones genéticas precipitan el desarrollo del cáncer. Determinar qué hace un gen o el producto proteico codificado por él dentro de una célula no es una tarea sencilla. Imaginemos que se aísla una proteína no caracterizada y se determina que actúa como una proteincinasa. Esa información no revela la forma en que funciona la proteína en el contexto de una célula viva. ¿Cuáles son sus proteínas diana? ¿En qué tejido se activa? ¿Qué función cumple en el crecimiento o el desarrollo del organismo? Se necesita más información para comprender el contexto en el que se aplica la actividad bioquímica. La mayoría de las proteínas no funcionan en forma aislada, interactúan con otras dentro de la célula. Por lo tanto, una manera de comenzar a dilucidar el papel biológico de una proteína es identificar las moléculas con las que se unen. Si una proteína no caracterizada interactúa con otra cuya función dentro de la célula se conoce, es probable que su papel esté relacionado en cierta medida con el de la proteína. Tal vez el método más simple para identificar proteínas que se unen con otras en forma estrecha sea la inmunoprecipitación. Esta técnica consiste en el empleo de un anticuerpo para capturar y precipitar una proteína específica de un extracto preparado mediante la ruptura de células. Si la proteína buscada está asociada con otra proteína en forma estrecha, esta molécula también precipitará. Este método fue el que se empleó para caracterizar a la proteína APC. Dos grupos de investigadores utilizaron anticuerpos contra APC para aislar la proteína de extractos preparados a partir de células humanas en cultivo. Los anticuerpos capturaron la APC junto con una segunda proteína. Cuando los investigadores examinaron la secuencia de aminoácidos de esta proteína acompañante, la reconocieron como beta-catenina. Moscas sin alas. Poco tiempo antes del descubrimiento de que las APC se unían a la beta-cateína, los biólogos del desarrollo que trabajaban con Drosophila habían descubierto que la proteína beta-cateína humana tenía una secuencia muy similar a la proteína de la Drosophila, denominada armadillo. Se sabía que esta proteína era un elemento clave en una vía de señalización que desempeñaba una función importante en el desarrollo normal de la mosca. La vía es activada por una familia de moléculas de señalización denominadas proteínas WNT. El miembro principal de la familia genética WNT, denominado wingless, sin alas, por su fenotipo mutante. Las proteínas wingless se unen a receptores sobre la superficie de la célula y activan una cascada de señales intracelulares que en definitiva conducen a la activación de un grupo de genes que influyen sobre el crecimiento, división y diferenciación celular. Las mutaciones en cualquiera de las proteínas de esta vía producen errores en el desarrollo que alteran el plan corporal básico de la mosca.
Las mutaciones menos devastadoras causan moscas sin alas. Sin embargo, la mayoría de las mutaciones producen la muerte del embrión. En todos los casos, las lesiones parecen deberse a los efectos sobre la expresión genética. Esta observación sugiere con firmeza que la proteína armadillo, y por lo tanto su homóloga en los vertebrados, la beta-cateína, no eran solo la base de la adhesión celular, sino que además mediaban de alguna manera el control de la expresión genética. La relación entre beta-catenina y la expresión genética se confirmó cuando se valoró en células de un mamífero. Así como APC podía usarse como señuelo para atrapar a su pareja beta-catenina mediante inmunoprecipitación, la beta-catenina podía usarse como señuelo para capturar las siguientes proteínas en la cadena de causa y efecto. Se descubrió que esta proteína correspondía a una proteína reguladora de genes que se fija en el ADN y se denomina TCF como abreviatura. La proteína WNT transmite su señal a través de la inducción de la acumulación de la beta-catenina libre, o en las moscas, armadillo, es decir, la beta-catenina que no está fijada en las uniones adherentes. Esta proteína libre migra desde el citoplasma hasta el núcleo, donde se une a las proteínas reguladoras de la transcripción TCF y forman un complejo que activa la transcripción de varios genes sensibles a WNT. Cuentos de la cripta. Aunque pueda parecer contradictorio, una de las formas más directas de averiguar qué produce un gen es ver qué pasa en el organismo en ausencia de él. Si se pueden describir los procesos celulares alterados o comprometidos, se puede comenzar a determinar la función del gen. Con esta idea, los investigadores produjeron ratones con desactivaciones genéticas, knockout, que implicaban alteraciones en los genes que codificaban TCF4. La mutación resulta letal. Los ratones caretes de TCF4 morían poco después del nacimiento. Sin embargo, los animales mostraban una anomalía interesante en el intestino. Se observaba un fracaso completo del desarrollo de las criptas intestinales con sus poblaciones de células madre, renovadoras del revestimiento del intestino. Los investigadores llegaron a la conclusión de que en condiciones normales TCF4 era responsable del mantenimiento de las células madre proliferativas intestinales. Cuando falta APC, observamos la otra cara de la moneda. Sin APC, para promover su degradación, se acumulan cantidades excesivas de B-catenina, que se une a la proteína reguladora de genes TCF4 y activa los genes que responden a TCF4 en forma desmesurada. Esto conduce a la formación de pólipos, al promover la proliferación inapropiada de células madre intestinales. Las células diferenciadas de la progenie siguen produciéndose y se descaman en la luz intestinal, pero la población de células de la cripta crece demasiado rápido como para mantener en equilibrio con este mecanismo de eliminación. El resultado es el aumento del tamaño de la cripta y un incremento constante de la cantidad de criptas. La masa de tejido proliferativo sobresale en la luz intestinal en forma de pólipo. Se requieren mutaciones adicionales para convertir este tumor primario en un cáncer invasor. Más del 60% de los tumores colorectales humanos albergan mutaciones en el gen APC. Es interesante señalar que entre la minoría de los tumores que conservan APC funcionante, alrededor de una cuarta parte muestran mutaciones que activan la B-catenina. Estas mutaciones tienden a determinar que la proteína B-catenina sea más resistente a la degradación y en consecuencia producen el mismo efecto que la pérdida de APC. De hecho, se han detectado mutaciones que incrementan la actividad de la B-catenina en muchos otros tipos de tumores, por ejemplo, en melanomas, cánceres de estómago y cánceres de hígado, y en consecuencia la vía de señalización WNT proporciona muchos sitios en los que pueden producirse mutaciones que estimulen el desarrollo del cáncer. Por
medio de estudios familiares, se puede determinar que la anomalía corresponde a una lesión o a la inactivación de un gen llamado gen de la poliposis adenomatosa colónica, APC Adenomatous Polyposis Coli. Los individuos afectados heredan una copia mutante del gen y una copia normal. El cáncer se origina en las células afectadas por una mutación que inactiva la copia funcionante restante. Todos estos elementos permiten afirmar que el APC es un gen supresor de tumores, y si se conoce su secuencia y su fenotipo mutante, se pueden comenzar a establecer la forma en que su pérdida contribuye a iniciar el desarrollo del cáncer. Como se explica en el recuadro de biología experimental, el gen APC codifica una proteína inhibidora que en condiciones normales limita la activación de una vía de señalización intercelular, denominada vía WNT. Interviene en la estimulación de la proliferación celular en las criptas del revestimiento intestinal. Cuando se pierde el gen APC, la vía se activa en forma excesiva y las células proliferan demasiado, lo que produce un pólipo. El conocimiento de la biología de la célula cancerosa permite el desarrollo de nuevos tratamientos. Cuando mejor comprendamos los trucos que usan las células cancerosas para sobrevivir, proliferar y diseminarse, habrá más posibilidades de combatirlas. La tarea es difícil porque las células cancerosas pueden sufrir mutaciones y, al igual que las malas hierbas o los parásitos, adquieren una rápida resistencia a los tratamientos utilizados para exterminarlas. Además, como las mutaciones se producen al azar, cada caso de cada variedad de cáncer posee su combinación única de genes mutados. Por consiguiente, es poco probable que un único tratamiento funcione en todos los pacientes. Por otra parte, los cánceres en general no se detectan hasta que el tumor primario haya alcanzado un diámetro de 1 centímetro o más, momento en el cual está compuesto por centenares de millones de células con diversidad genética y que a menudo ya han comenzado a generar metástasis. A pesar de todas estas dificultades, muchos cánceres pueden ser tratados en forma eficaz y las perspectivas de lograr tratamientos más apropiados son enormes. La cirugía sigue siendo la táctica más eficaz y las técnicas quirúrgicas mejoran en forma continua. En muchos casos, si un cáncer no se ha diseminado demasiado, con frecuencia se lo puede curar simplemente mediante su extirpación. Cuando la cirugía fracasa, se pueden emplear tratamientos basados en las peculiaridades intrínsecas de las células cancerosas. Por ejemplo, la falta de mecanismos de control pueden determinar que las células cancerosas sean particularmente vulnerables al daño del DNA, mientras que una célula normal detiene su proliferación hasta que el daño se haya reparado. Las células cancerosas continúan su división y producen células hijas que pueden morir debido a que heredan un conjunto de cromosomas incompleto o alterado. Es probable que esta sea la razón por la que las células cancerosas a menudo se destruyen por dosis de radioterapia o quimioterapia que daña el DNA y que casi no afectan las células normales adyacentes intactas. Estos tratamientos ya están consolidados, pero en la actualidad prosiguen con entusiasmo muchos enfoques originales. En algunos casos, como sucede con la pérdida de control, la misma característica que ayuda a determinar la peligrosidad de la célula cancerosa también la convierte en vulnerable, lo que nos posibilita destruirla con el tratamiento específico adecuado. Por ejemplo, algunos cánceres de mama y de ovario deben su inestabilidad genética a la falta de una proteína necesaria para la reparación correcta de las rótulas de doble hélice de DNA. Las células cancerosas sobreviven porque cuentan con otra maquinaria que le provee tipos alternativos de reparación de DNA. Un fármaco que inhibe una de estas vías alternativas destruye las células cancerosas porque aumenta su inestabilidad genética en una magnitud tal que las células mueren por fragmentación cromosómica cuando intentan dividirse. Las células normales, que poseen intacta la maquinaria de reparación de rotura de la doble hélice, prácticamente no son afectadas y el fármaco parece tener pocos efectos colaterales. Otra estrategia promisoria consiste en bloquear los vasos sanguíneos nuevos que habitualmente invaden un tumor en vías de crecimiento.
Este enfoque debería interrumpir la proliferación tumoral al privar a las células de su irrigación sanguínea. Otro conjunto de estrategias consiste en utilizar de diferentes maneras al sistema inmunitario para destruir las células tumorales, que aprovecha de las moléculas específicas de la superficie de las células tumorales para dirigir el ataque. La vacunación con moléculas específicas del tumor puede estimular el sistema inmunitario del paciente para que actúen contra el tumor, o pueden producirse in vitro anticuerpos contra estas moléculas tumorales y después inyectarlas al paciente para marcar las células tumorales para su destrucción. En algunos casos de cáncer se intenta lograr la marcación de productos de oncogenes específicos para bloquear su acción nociva en forma directa. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, LMS, se sabe que la alteración del comportamiento de las células cancerosas depende de una proteína de señalización mutante, una proteína tirosinasa, que provoca que las células proliferen cuando no deberían. Se ha desarrollado una pequeña molécula farmacológica denominada Gleevec para bloquear la actividad de esta sinasa. Los resultados han sido muy exitosos. En muchos pacientes, el fármaco inhibió en gran medida la proliferación anormal y la supervivencia de las células leucémicas, y se logró una remisión prolongada de los síntomas. Este fármaco es eficaz en algunos otros cánceres que contienen oncogenes similares. Con estos ejemplos podemos esperar que pronto, equipados con los conocimientos actuales sobre la biología molecular del cáncer, sea posible desarrollar métodos terapéuticos racionales y eficaces para un grupo todavía más amplio de manifestaciones de la enfermedad. A la inversa, la atención puesta en el cáncer provee gran información acerca de la biología molecular básica. La aplicación de este conocimiento va más allá del tratamiento del cáncer, brinda el conocimiento acerca de cómo actúa el mundo viviente en su conjunto. Doctor, gracias por su espacio y su tiempo. Es un honor estar con usted. No hay fijón. Doctor, ¿qué afectaciones tiene la leucemia mieloide crónica? En realidad no soy doctor. Tengo 12 años y de hecho me sigo chupando el dedo.